En estas últimas semanas hemos tenido tiempos maravillosos, verdaderamente de adoración, de intercesión, por sanidades, por palabra que trae a confirmación del poder de Dios, obrando en nuestras vidas, mis amados, obrando en nuestras vidas. Y sabe, esta semana tuvimos una reunión, tuvimos nuestra reunión semanal con los pastores y tuvimos la bendición de que fue la fecha que el apóstol Robert quería discipularnos, y tenía un mensaje para nosotros que fue de muchísima bendición. Y lo primero que pregunta él siempre en cada reunión que tenemos mensualmente o cada 2 meses es: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están ustedes? Siempre se acuerda de ustedes, mis amados. Y entonces nosotros le empezamos a contar que hemos tenido un tiempo de vivencias con el Espíritu Santo en donde de verdad hemos visto una manifestación gloriosa de Él aquí en la iglesia, en nuestros hogares y también en lo individual. Yo estoy segura que cada uno de nosotros hemos tenido vivencias individuales con el Señor, independientes de lo que pase en la iglesia, independientes de lo que pueda pasar aún en nuestra familia. Hemos tenido tiempos especiales en donde Dios se ha manifestado y quizá muchas veces nos ha hablado al oído a cada uno de nosotros. Entonces, Él nos decía que en este tiempo vamos a empezar a ver en la iglesia, acá en la iglesia, y cada uno de ustedes es la iglesia, tiempos de vivencia con el Espíritu Santo, como lo vivió el apóstol Pedro hace muchísimos años, ¿sí? Cuando estaban reunidos celebrando la fiesta de Pentecostés. Y es algo muy, muy particular porque la verdad es de que a nosotros muchas veces pues decimos, ¿será que hablamos de las fiestas o no? ¿Verdad? Porque a veces se presta a malas interpretaciones. Pero yo creo que Dios se manifiesta de diferente forma cada año. Y por eso es que te manda a hacer lo mismo cada año, ¿verdad? Y en ese momento el Señor empieza a manifestarse de una forma sobrenatural, ¿verdad? Y nosotros cada año celebramos la fiesta de Pentecostés. Y créanme, cada año yo le pido al Señor: Señor, trae una doble porción de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Porque ciertamente el Espíritu Santo ya fue derramado sobre nosotros y lo tenemos dentro de nosotros, pero depende de nuestras actitudes muchas veces que verdaderamente el Espíritu Santo esté habitando dentro de nosotros, ¿verdad? A veces dejamos el tacuche en casa y salimos como que no nos acordamos de quién es Cristo, mucho menos de lo que el Espíritu Santo me puede guiar a hacer durante el día. No sé si a ustedes les pase, pero yo a veces, de verdad, amanezco muy bien, le doy gracias al Señor, me voy y de repente en el carro se me atraviesa alguien y cuando yo siento, híjola, digo: Espíritu Santo, lléname otra vez, dame paciencia, Señor, ayúdame a caminar mi día como a ti te agrada. Pero de repente hay veces que ni nos acordamos, ¿verdad? Y nos vamos molestos en el camino. Ya me enojé. Y contristamos al Espíritu Santo. Y Pedro aquí está hablando de una promesa que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Y Robert nos lo recordaba y nos dice: van a empezar a vivir esos tiempos que se manifestaron, como lo relata el libro de Hechos. Y nos llevó a Hechos 2 del versículo 16 al 21. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Se los voy a leer así y dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mis amados, estos versículos del capítulo 2 nos muestra cómo el apóstol Pedro utiliza la profecía de Josué. Lo voy a decir de Joel. Lo voy a decir de una forma como lo decimos hoy, para poner en su lugar a los que se estaban burlando y estaban diciendo que estaban ebrios. Pero él, con sabiduría, les recuerda una profecía que todos conocían, ¿sí? Y que estaba empezando a suceder en ese momento. Él demuestra que el derramamiento del Espíritu Santo no es un producto de embriaguez, sino que era el cumplimiento de la promesa divina de los últimos días, ¿sí? Y si leemos el capítulo 1 del libro de Hechos, del versículo 3 al 8, nos muestra qué fue lo que hizo el Señor. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, escuche bien esta palabra, mi amado, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo les había dado una instrucción, les había ordenado: no se alejen de Jerusalén, no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he venido hablando. Ellos iban a recibir un bautismo muy especial con el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con el fin de que serían sus testigos, dice la palabra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y esto abarca toda la geografía de Israel. Sí, pero les dice también, y hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Esto no se trataba únicamente, mis amados, del restablecimiento del reino de Israel como ellos esperaban, porque realmente no habían terminado de entender la magnitud del poder de Jesucristo, de lo que Él había venido a hacer por la humanidad. No, ellos estaban ensimismados, se podría decir, de acuerdo a su necesidad. Su necesidad era ser libres, que se restableciera el reino de Israel. Pero Cristo no pensó así, ni Dios. Dios pensó en libertar a toda la humanidad, ¿sí? A que Cristo venga a reinar a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, significaba que iba a ir más allá de los límites de Israel, que iba a superar barreras y dejar una huella duradera.
porque esto iba a trascender, ¿sí? Y por eso el tema de hoy se llama obediencia que trasciende, mis amados. Porque la obediencia de los discípulos en quedarse en Jerusalén, en ver lo que iba a pasar, en recibir lo que Él les había prometido, era con ese objetivo, que trascendiera, que no se quedara únicamente en cada uno de ellos, porque ellos habían tenido la oportunidad de conocer a Cristo mismo en vivo y a todo color, sino que trascendiera y que hasta el día de hoy, mis amados, nosotros sin haber conocido personalmente a Cristo, tuviéramos la oportunidad de que esa obediencia llegara hasta nosotros. ¿Cuál es ahora la responsabilidad nuestra? Que esa misma obediencia trascienda a nuestras generaciones futuras. Que nuestras generaciones conozcan el poder de Dios, que nuestras generaciones sepan quién fue ese Cristo que vino y se dio en carne misma por cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces Dios había escogido, sí, al pueblo de Israel, pero también pensó en toda la humanidad, en el propósito de por qué nos creó en los inicios, ¿verdad? Como originalmente Él lo había planeado. Él quería que todos le conocieran. Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Dice la palabra, que eran todas estas personas. Porque dice que llegaron muchísimas personas. Ustedes recuerdan que para las fiestas hay 3 fiestas en donde el Señor les dice, deberán subir a Jerusalén a presentarme ofrendas, sacrificio, y es en la de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estaban en la fiesta de Pentecostés. Entonces llegaron muchas personas de lugares lejanos, ¿sí? Y en Hechos 2, del versículo 4 al 12, nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Sí? ¿Con qué objeto hizo esto Dios? Dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué puedo entender lo que están hablando? Porque ellos iban a ser testigos de lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel. Y lo iban a poder testificar cuando volvieran a sus ciudades. Y así es como se empieza a regar y a llegar de una forma efectiva el conocimiento de quién era Cristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Cómo se cumplió lo que Él dejó planeado, lo que Él prometió? El pasaje entonces del capítulo 2 nos dice que el discurso de Pedro, tras el estruendo y las lenguas de fuego, dice que muchos espectadores se burlaron, diciendo que los apóstoles estaban borrachos. Pero Pedro rechaza
esto rotundamente y afirma que lo que están presenciando es la obra del Espíritu Santo. Mis amados, yo me pregunto algo y se los pregunto a ustedes sin que me contesten. Pero muchas veces cuando hemos visto en iglesias o en la iglesia la manifestación del Espíritu Santo, no nos la creemos, ¿verdad? Han habido veces que dicen, ay, no, hombre, de plano, qué exagerado el hermano. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años yo era así y no me da pena decírselos, porque es para testimonio de cómo Dios ha obrado en mi corazón. Pero cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo decía, no, hombre, qué exagerados. Y recuerdo que mi esposo era servidor una vez en un servicio y no nos íbamos, ¿verdad? Porque la gente caía por aquí, caía por allá. Y entonces yo ya estaba molesta porque no nos íbamos y era tarde. Y entonces cuando terminó nos fuimos y hoy molesta. Entonces, es que tú no sales, pero ¿qué vas molesta? Me dice. Es que tú no salías, le digo, estaba recogiendo gente. Con esa frialdad. Estaba recogiendo gente y la gente a veces digo que se hace. ¿Sí? Eso estaba pasando ahí. Y Pedro los trae al orden, mis amados. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener en la punta de la lengua cuando verdaderamente leemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a debatir lo que está sucediendo con el Espíritu Santo muchas veces y con gente que llega únicamente a juzgar a una iglesia o a criticar? Tenemos que tomar la autoridad que Cristo nos ha dado, mis amados. Esa identidad que tenemos como hijos de Dios y no quedarnos callados. Ay, no, qué pena, ¿verdad? No, es que yo soy evitada. Yo mejor no digo nada. Mejor me quedo callada, porque como no es conmigo, pero es con Cristo, mis amados. Es con Cristo. No es contra la persona, incluso que está juzgando. ¿Sí? Es por Cristo que nosotros tenemos que tener la palabra fresca para debatir, porque la misma palabra dice que vienen tiempos de engaño. ¿Sí? Vienen tiempos en donde sus hijos van a llegar y te van a preguntar, mira, pero ¿qué pasó? ¿Te acordás? Y te traen a memoria servicios en los que estuvieron cuando ellos eran pequeños y te dicen, pero mira, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Dónde está eso? Y tú tienes que tener la sabiduría principalmente para no molestarte y saber contestar y traer a luz lo que necesitan saber nuestros hijos, que muchas veces pueden estar contaminados o confundidos. ¿Sí? No pongan la cara tan seria, mis amados, porque no los estoy regañando. Pero tenemos que estar, de verdad, vivos, mis amados. Vivos, porque el mundo está contaminado. Y viene mucho engaño. Viene mucho engaño. Y nosotros podemos decir, no, pero si yo ya estoy llena del Espíritu Santo. No, pues si yo ya conozco. Pero ¿qué hay de mis generaciones? ¿Qué hay de lo que Dios quiere hacer con las promesas que tiene para cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos? Porque Dios ya tiene pensado en su corazón, en su mente, hasta qué generaciones va a llegar la tuya. Ya los tiene diseñados y en su tiempo los va a traer a vida. Pero por lo mismo tenemos que nosotros trascender con nuestra obediencia a Dios. Habla de los últimos días. Y en la teología del Nuevo Testamento, cuando se refiere a los últimos días, no se refiere únicamente al fin del mundo, ¿verdad? Ahorita hay mucha gente que está asustada. Ay, no, es que ya viene el fin del mundo. No se refiere a eso, sino que se refiere al tiempo inaugurado a través de Cristo en su primera venida,
y que va a culminar en su segunda venida. A eso se está refiriendo. Entonces, en la era del nuevo pacto es donde nosotros estamos viviendo hoy, mis amados, a través de Cristo. ¿Sí? Se nos concedió estar en la era del nuevo pacto, porque Él no ha venido todavía. ¿Sí? No ha venido todavía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, habla y promete que hay un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ya no solamente para los reyes, para unos cuantos líderes, sino que aquí ya se refiere a un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Todos tenemos acceso a ese derramamiento del Espíritu Santo. Hay una inclusión de hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Nadie es más que nadie. ¿Sí? Entonces, hay una democratización del Espíritu Santo. Ya no es excluyente, sino que quiere derramarse sobre todos los que querramos recibir ese derramamiento. Por eso nuestro corazón tiene que estar preparado, mis amados. Tiene que estar preparado, porque efectivamente estamos viviendo la era del nuevo pacto. De ese pacto que habla el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 33. Pondré mi ley en su mente. ¿Sí? La escribiré en su mente y la pondré en su corazón. Eso prometió. Y Cristo ya pagó el precio. Vamos adelante, esperando ya su segunda venida. ¿Cuál fue la actitud entonces que tuvieron sus discípulos? Fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén. Y a través de esa obediencia, el testimonio trascendió. ¿Sí? Y la palabra obediencia que trasciende esa frase dice que es aquella que va más allá del simple cumplimiento de reglas o imposiciones. Muchas veces obedecemos porque nos imponen las cosas, ¿verdad? Yo soy muy, ¿cómo les digo? Muy tajante en algunas cosas y a veces, incluso con mis amigas, les digo, no, les digo, yo con mucho gusto hago tal y tal cosa. Pero yo no voy a través de imposición. No me gusta que me impongan las cosas. Tiene que nacer de mi corazón para hacer las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. No a través de imposiciones. Va más allá del cumplimiento de reglas o imposiciones. Es algo completamente diferente. Porque se convierte, una palabra que Dios te da se va convirtiendo en una convicción profunda en tu corazón. En una convicción profunda y voluntaria. Ellos no se quedaron porque estaban amenazados, no. Ellos estaban convencidos de quién era Cristo. ¿Sí? Y esta convicción trae implicación en nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras acciones, nuestro conocimiento o el legado que vamos a dejar de tal forma que impacte positivamente a nuestras generaciones o la vida de otras personas? Porque usted no se da cuenta y muchas veces cuando usted dice, no, es que sí, yo soy cristiano. No se da cuenta, pero sus acciones están siendo observadas por las personas que lo rodean. ¿Sí? Por eso decimos muchas veces, es bueno dar un buen testimonio de lo que somos, ¿verdad? Dar un buen testimonio. O sea, nosotros tenemos que impactar. Pero si no estamos dependiendo de Dios
en presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo, definitivamente el impacto que nosotros generemos no va a ser un impacto positivo. Un impacto que transforme, que ayude a que las personas deseen lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta, mis amados, nos cuesta seguir instrucciones, ser obedientes, y principalmente cuando nos dan palabra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hace pocos meses el Señor a través de Eric nos mandó a que adoráramos en las noches y dijo muy claramente: quiero una iglesia que me adore. En ningún momento dijo: quiero un grupo de alabanza que pase aquí al frente para que los ministre cada domingo. Quiero una iglesia que me adore. Se abrió la oportunidad para que recibiéramos la instrucción de parte de Dios. Se apuntaron muchos, mas no todos. E incluso se apuntaron personas que yo recuerdo que nos llamaron por teléfono: mire, yo la verdad es que no me gustaría, pues, porque no tengo ese don, participar en el grupo de alabanza, pero quiero aprender qué es lo que el Espíritu Santo está hablando ahorita, cómo tengo que adorar, cómo tengo que hacer para entrar a la presencia de Dios. Había un anhelo, un deseo de hacerlo, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta obedecer las instrucciones que da el Señor a través de los pastores, a través de los profetas, a través de la misma palabra. Habló también de que quería un grupo que estuviera intercediendo en las noches por turnos y que se fueran, se podría decir, circulando para que, pues, obviamente estar orando todas las madrugadas a la misma hora es desgastante, pero que pudieran irse turnando. La idea es no dejar de hacerlo, que siga ese muro de oración, de intercesión en la iglesia. Y se está haciendo, ¿verdad? Se está haciendo. Luego nos indicó que quería que oráramos y algunos lo hacemos, otros no, como les digo. Pero el punto, mis amados, es que en realidad en estos tiempos que estamos viviendo debemos de estar atentos a lo que Él nos habla. Definitivamente tenemos que tener el oído bien puesto de acuerdo a lo que Él nos quiere hablar, para que entonces nosotros con esta obediencia trascendamos. ¿Qué le vamos a modelar a nuestros hijos? ¿O cómo vamos a trascender? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Verdad? Cuando ya no estemos, ¿por qué nos van a recordar? ¿Será que me van a recordar porque era malcriada, porque era muy chistosa? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué enseñanza vamos a dejar cuando ya no estemos? Dios quiere que trascendamos, mis amados. Dios quiere que vayamos más allá. ¿Cómo estamos divulgando la palabra de Dios? Por eso me gustó mucho el medley de Marco Barrientos. Yo lo haré, te obedeceré, te quiero servir. Y cuando dice te quiero servir, no se refiere a que usted venga, sirva en la iglesia o esté participando en alguna área de la iglesia. Quiero servirte. Yo soy un instrumento de Cristo, mis amados. Y si permito que el Señor me moldee como barro cada día estoy segura que nos va a utilizar en el medio donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Él nos va a permitir que avancemos en nuestra obediencia. Primera de Tesalonicenses 2, en el versículo 18 dice:
Si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Este versículo es muy, muy importante, porque sí, yo quiero servirle al Señor, yo quiero estar, pero muchas veces el enemigo se encarga de ponernos tropiezos, ¿sí? Y no permite que avancemos a lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. No permite de repente que nos sanemos, porque Él sirve de estorbo para luego señalarnos ante el Señor y que el milagro que estamos esperando no se dé. Por eso tenemos que orar muchísimo, mis amados, para que venga sobre nosotros el don del discernimiento y saber si verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios o una voz que nos quiere engañar. Eso es muy importante. Eso es algo muy importante con la palabra profética. Si te hace sentido, tómalo. Si no te hace sentido, recházalo. Tenemos que tener las antenitas del discernimiento bien puestas, bien puestas. Pero por eso es importante la obediencia. La obediencia es radical para nuestras vidas. Un ejemplo muy bonito es el que está en Juan 2, del versículo 1 al 11. Y dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Miren, mis amados, no había llegado la hora de Jesús. Por eso se lo dice a su madre. Pero yo estoy segura que Jesús siempre, siempre obró de forma milagrosa en su casa. Y María sabía quién era él. Pero no se lo pide, ¿verdad? O sea, ella llega muy polite y le dice: ya no hay vino, se terminó. Como quien dice: si tú quieres, puedes darle más vino a los de la fiesta. Si tú no quieres, no. Vemos que obedecen a las órdenes que él da. O sea, la palabra de María debe haber sido una mujer de carácter, porque se acerca a los sirvientes y les dice: hagan lo que él les ordene. ¿Quién era María? Pues no era su fiesta, pero ha de haber tenido temple, ha de haber tenido carácter, ¿verdad? Y ha de haber dicho: mire, hagan lo que él les ordene, porque sabía quién era Jesús. Y estamos en un tiempo en el que debemos oír con claridad para obedecer, mis amados. Pero para poder obedecer necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, caminando con nosotros, y que esto se vuelva algo de vida o muerte.
la presencia del Espíritu Santo con nosotros. ¿Sí? Las alabanzas del día de hoy de verdad muestran eso. O sea, anhelo tu presencia, no puedo estar sin tu presencia. ¿Qué haría yo si no te tengo? Mi anhelo es estar contigo, estar donde tú estás. Mi anhelo es estar con Él y que Él no se aparte de mí. Es una relación como la que tiene que haber en una pareja de esposos, mis amados. Yo hace unos días le decía a mi esposo, ay, ¿qué haría yo sin ti? ¿Y qué harías tú sin mí? ¿Qué haríamos sin Cristo? ¿Qué haríamos, mis amados? De verdad, yo no sé qué sería de mí si no supiera que el Cristo que está escrito aquí vino y se sacrificó por mí. Y que cada día me permite ver el milagro de la vida, aún en medio de procesos de enfermedad, procesos financieros, procesos. Miren, mis amados, creo que si cada uno de nosotros nos paráramos aquí enfrente y contáramos cuántos procesos de nuestra vida hemos tenido y cuántas veces Dios ha intervenido en ellos, híjolas, no nos alcanzarían las 24 horas a cada uno. Estoy segura, no nos alcanzaría. Podemos irnos a un viaje largo y nos vamos platicando con la persona que está a la par de nosotros y nos vamos platicando de cómo Dios ha obrado y cuando sentimos ya llegamos y fueron 6, 8 horas de camino. Pero ahí es donde vemos cómo ha trascendido en nosotros, cómo ha evolucionado en nosotros la palabra de Dios y la transformación que hemos ido teniendo desde que lo conocimos y cómo Él ha obrado. Y estas semanas han sido semanas en donde han habido testimonios de milagros, y yo les quiero compartir el día de hoy el testimonio de la vida de mi papá. Hace 20 años mi papá aceptó al Señor y bueno, pues él estaba cambiando, un hombre muy religioso, un hombre muy buen católico, pero cuando tomó la decisión de conocer a Cristo de otra forma, fue radical, ¿sí? Y a los 2 años de haberle entregado su vida al Señor, le diagnosticaron cáncer de próstata. Y en el momento nosotros vivíamos en Izabal y mis papás en Quetzaltenango, y en el momento que el doctor le dijo a mi mamá y a mi papá con mi hermana que tenía cáncer de próstata, mi mamá se levantó como leona y le dijo: no, doctor, no acepto la palabra cáncer en la vida de José. Pero así, lo canceló. Y me hizo mucho sentido con lo que tú hablabas hoy en la mañana, porque tenemos que cancelar incluso los diagnósticos, y los doctores lógicamente hacen su trabajo y su conocimiento y te dan los diagnósticos de acuerdo a los exámenes y a lo que están viendo, sintomatología, en fin, muchas cosas. Pero tenemos que, en lo espiritual, pelear la buena batalla y no aceptar diagnósticos así, ¿verdad? Y recuerdo que mi mamá, ¿verdad? Entonces me llamaron después de la cita y mi mamá estaba devastada. Mi papá, no sé qué sucedió. Él tenía 80 años para ese entonces, un hombre cuerdo, pero como que no le cayó el 20 de lo que le dijeron que tenía, en serio. O sea, él no estaba asustado, no. Entonces, pues cuando me dijeron, yo también me rehusé completamente y dije: no puedo aceptar eso, y lloraba con enojo. Y Eric me decía: mira, me dice, pues también tenemos que entender, ya está grande, que aquí, que allá. Sí, le dije, pero no acepto que mi papá tenga cáncer. Acaba de conocer al Señor y yo sé que la enfermedad no viene de él.
Diablo mentiroso. No. Y mi oración empezó a ser: Señor, si en tu voluntad está que el tiempo de mi papá llegó y que tú te lo vas a llevar, yo te pido, Señor, que te lo lleves en los años de su vejez, dormidito, pero que no sufra enfermedad, porque te acaba de conocer, te entregó su vida, Señor. Y empezó un proceso en el que, bueno, pues me pidieron favor todos mis hermanos. Imagínense, yo soy la más chiquita en edad de 5 hermanos y todos me dicen: nena, llame usted al doctor. En lugar de que lo hiciera mi hermano mayor, ¿verdad? Llame usted al doctor y pregúntele, ¿verdad? Entonces llamé al doctor y le pregunté porque el tratamiento era demasiado agresivo, era una cirugía muy agresiva en ese entonces. Hoy en día ya no es así el tratamiento. Y entonces, pues le pregunté al doctor, ¿verdad? Mire, si mi papá se hace la cirugía, ¿verdaderamente va a tener calidad de vida o mejor no, ¿verdad? Yo quiero que usted sea honesto, porque mi papá ya tiene 80 años. Entonces el doctor me dijo: mire, me dijo, si él se somete a la cirugía, yo pienso que calidad de vida, unos 10 años, ¿verdad? Pero yo dije, no le pregunté la cantidad, porque la cantidad solo la da Dios, ¿verdad? Yo le pregunté qué calidad de vida va a tener. Pero esa fue su respuesta. Y entonces, bueno, pues platicamos con mis hermanos, mi mamá y mi papá. De verdad, ustedes como que no era nada que tuviera que ver con él. No opinaba, no decía nada. Y entonces se sometió a la cirugía. Lo operamos y todo, pero después de la operación se quedó con un medicamento que tenía que tomar a diario. Y empezó a decaer terriblemente. O sea, mi mamá se tenía que sentar en cada tiempo de comida con un trasto hondo a la par de él, porque bocado que comía, bocado que vomitaba. Y mi mamá, una guerrera, ustedes de verdad, y peleaba y le decía: tiene que comer, le decía, no se pueden dejar caer, coma, y le insistía y le insistió hasta el último día de su vida que tenía que comer. En fin, que para no cansarlos, estuvo así casi un año con ese tratamiento, ese medicamento, y seguíamos orando, clamando al Señor, pero el deterioro ya era mucho. Entonces, en medio de los tiempos con el Señor, empezamos a sentir con Eric que el medicamento lo estaba matando, ¿verdad? Porque era una quimioterapia tomada, pues, y ya tenía casi un año de estarla tomando. Y entonces dijimos: bueno, pues la verdad es que si es el tiempo del Señor y se lo quiere llevar, que se lo lleve bien, no como está, ¿verdad? Y sentimos hablar con mi mamá y decirle, ¿verdad? Mami, ¿usted verdaderamente cree en la sanidad del Señor para mi papá? Nos fuimos a Quetzaltenango, hablamos con ella. Sí, dijo, yo sé que Dios lo va a sanar. Bueno, le dije, la verdad es que el Señor nos ha estado moviendo a decirle que le quitemos el medicamento. Entonces, usted es la que decide. Nosotros pues venimos con la palabra que Dios nos está mostrando, pero usted es la que tiene que decirnos. Entonces, sí, dijo, eso lo está matando. Y le quitamos el medicamento. Continuó unos días más así. Mis hermanos pues supieron que se le había quitado el medicamento, pero el Señor nos siguió moviendo con Eric y empezamos a sentir que para que mi papá se fuera en paz, si es que era su tiempo, necesitábamos hacer un rompimiento en familia, ¿verdad? En donde cada uno de nosotros, como hijos, pudiera pedirle perdón, ¿verdad? Y entonces no hallábamos cómo hacerlo, porque pues las familias de mis hermanos no están en el mismo sentir,
¿sí? Son de otra religión. Y entonces, ¿qué hacemos, verdad? Porque esto es solo entre los hermanos y mis papás, nadie más. Para que no hubieran, yo opino, yo digo, no, sino que hubiera obediencia en lo que Dios quería hacer en familia. Entonces, viajamos a Quetzaltenango e invitamos a refaccionar a mis hermanos. Llegaron con sus esposas y todo. Entonces, estando en el cuarto, me mandan a mí, ¿verdad? Nena, anda a traer los saqueos, me dice mi hermana. Ay, ¿por qué no vas tú? Le digo, riéndome. Porque tenía que ir por ellos, pero solo ellos, no mis cuñadas. Entonces dije, oh, se van a ofender, qué pena. Pero bueno, eso nos estás mandando a hacer, Señor. Y me fui a la sala y dije, vengan, queremos platicar con ustedes. Y los únicos que entraron fueron mi cuñado y Eric. Mi cuñado y mi hermana eran pastores de una iglesia en Quetzaltenango, entonces tenían el entendimiento espiritual, ¿verdad? Y empezamos a platicar y el Señor empezó a mostrar y a mostrar por dónde nos quería llevar. Mi papi pues estaba muy debilitado. Y entonces cada uno de mis hermanos, del mayor al menor, empezamos a pedirle perdón a mi papá. O sea, oramos de primero y le dijimos, Señor, recuérdanos, refréscanos en qué ofendimos a mi papá en algún momento de nuestra niñez, juventud, adolescencia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces empezamos a hacerlo y hubieron 2 personas, mi mamá y uno de mis hermanos, con el que mi papá era muy rígido, se podría decir, muy duro muchas veces en la forma de corregir. O sea, él fue educado así. Y entonces, por ejemplo, en la mesa nos sentábamos a comer, literalmente, ¿verdad? O sea, si alguien metía el dedo para jalar algo del plato o algo, ey, eso no se hace en la mesa. Muy estricto. Pero con mi hermano, pues mi hermano fue, se podría decir que el más travieso en su niñez, en su adolescencia. Entonces mi papi fue muy duro con él, muy duro en la forma de corregirlo. Entonces cuando llegó el turno de él, le dice, papá, le dice, yo le quiero pedir perdón, le dice, por todas las barrabasadas que hice, por todo lo que como me porté con usted y aquí y allá. Pero también lo quiero perdonar. Lo quiero perdonar, necesito perdonarlo por la forma en la que usted me corrigió, por la forma en la que usted fue conmigo, ¿verdad? Y hubo un quebrantamiento y seguimos pidiendo perdón los que faltábamos. Cuando llegó el turno de mi mamá fue igual. Le dice, yo le pido perdón, le dice, por todo lo que yo pude haber hecho, pero también lo quiero perdonar por todos sus errores, ¿verdad? O sea, el Señor fue trayendo a memoria muchas cosas. Y terminamos ese ciclo, oramos, abrazamos a mi papá. Él estaba muy debilitado. Y en fin, bueno, pues nos fuimos cada quien a nuestras casas. Y el lunes siguiente, eso fue día sábado, el lunes mi papá amaneció, miren ustedes, como que nada hubiera pasado. Como que nada hubiera pasado en su vida. Empezó a mejorar y a mejorar de tal forma que empezó a subir de peso. Él había bajado 60 libras en todo el proceso del cáncer y incluso pudimos hacerle una cirugía de una hernia inguinal que tenía, que el doctor había dicho, así como está, se queda en sala, no lo puedo operar. Pero como ya estaba bastante fortalecido, le hacen la cirugía, lo operan. Y el doctor le preguntamos cuando salió de sala, doctor, le dije, ¿y en algún momento usted vio algún indicio de tejido canceroso, de algo en su cuerpo? No, no hay nada de eso. Nada de eso. Obviamente sus músculos están viejitos,
pero no hay nada de lo que me está diciendo. Para no cansarlos, mis amados, el cuerpo de mi papá sanó, el antígeno prostático bajó, y cuando fuimos con el doctor que lo operó, tiene 4, le dice. ¿Y cuánto es lo normal? Digo, pues es de 0 a 2, dice el doctor. Va a llegar a eso, le dije yo. Dice, me queda viendo, no lo creo. Pues yo sí lo creo, le dije. Perdone, doctor, pero yo sí lo creo, porque creo en el Dios que está sanando a mi papá. Y mi papá fue sano. Y ¿sabe una cosa? Mi papá logró vivir 94 años. 4 años más de los que el médico me había dicho. Así que el tiempo del Señor es su tiempo. Y Él lo tiene para cada uno de nosotros. Y cuando Él quiere obrar, obra de manera sobrenatural, mis amados. No podemos desmayar en no creer o en creer que nuestra enfermedad va para peor, porque sigo mal, porque no me sano. De verdad, porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Y para ir concluyendo, mis amados, necesitamos buscar de la presencia del Señor. Necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos depender del Señor. Esas 3 cosas tienen que ir tomadas de la mano, porque el depender de Dios es confiar en Él. Es confiar en que Él lo va a hacer, no en nuestras propias fuerzas. Muchas veces creemos que nosotros podemos echarle una manita a Dios y empezamos a hacer cosas y cosas y cosas y nos damos cuenta que no avanza nada, porque estamos dependiendo de mis fuerzas. No estamos dependiendo de las fuerzas, del poder de Dios, de cómo Él puede obrar. Nosotros hoy por hoy le damos la gloria y la honra a Dios, porque sanó a mi papá, porque permitió que llegara a largura de días y que falleciera como yo se lo oré, sentado en la sala de su casa viendo tele a la par de su amada. Así se lo llevó en su vejez, dormido. El Señor es fiel, contestó mi oración en su tiempo. Se lo llevó. Permitió que mi papá lo conociera más a profundidad. Permitió que mi papá tuviera un encuentro con Él. Eso trasciende en mi familia, mis amados. Ha trascendido en mi familia. Y a veces cuando mis hijos de repente dicen, no, pero que mira, tú has vivido en una casa en donde hemos visto milagro tras milagro tras milagro y no te puedes dejar vencer. No te puedes dejar vencer. Si dependemos de Dios, no hay motivo por el cual el diablo nos pueda señalar, mis amados. Y el proceso camine. Y que en la voluntad de Dios se dé el milagro que estoy pidiendo. Porque un milagro no es algo extraordinario, un milagro es algo sobrenatural que nos enseña, mis amados, nos enseña la soberanía de Dios, nos enseña el poder de Dios. Si Dios quiere y es su voluntad, lo va a hacer hoy. Si Dios quiere, te va a dejar pasar tu procesito un poquito para que aprendas a depender de Él. Pero va a llegar y va a obrar en su tiempo. Nosotros seguimos orando en lo personal por varios milagros que necesitamos, pero seguimos creyendo. Y eso es lo importante, mis amados. Que creamos, porque Dios está con nosotros, en nosotros. Y Él es el que permite que los procesos vayan desvaneciéndose paso a paso. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu mensaje, Señor. Porque en verdad necesitamos una obediencia que haga trascender lo que tú eres, Señor.
y cómo tú has obrado en nuestras vidas. Necesitamos, Padre Celestial, que nuestra obediencia nos lleve más allá de los límites que el ser humano nos pueda poner o que el enemigo mismo nos ponga. Necesitamos, Padre, depender de ti. Anhelamos depender de ti, Padre Celestial, y que seas tú el que obre en nosotros para que se cumpla, Señor, toda palabra profética que hemos recibido y lleguemos al destino del propósito por el cual tú nos escogiste, por el cual tú escogiste nuestro vientre para traer vida a generaciones futuras, Señor. El propósito por el cual, Señor, esas generaciones van a pelear la buena batalla en el tiempo de engaño, Padre Celestial. Pero sabemos que tú vas a estar con ellos, que tú los vas a respaldar y que ellos van a tener la palabra, tu palabra en su corazón para poder debatir, para poder pelear, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.